Reporte Fundaredes del 15 al 21 de agosto 2020. Fundaredes presentó los resultados de su instrumento Curva de la Violencia correspondientes al mes de julio, que cerró con un incremento en las cifras de violencia en los 6 estados fronterizos de Venezuela, con relación al mismo periodo del año 2019. El análisis de los datos permitió determinar que la cifra de homicidios se incrementó en 22.5%, mientras el número de enfrentamientos presentó un ligero repunte y las desapariciones de personas en los estados fronterizos se mantuvieron. El informe completo de la curva de la violencia correspondiente al año 2019, así como de los primeros 6 meses del año 2020, están disponibles en la web www.fundaredes.org, donde además pueden ingresar a la data de víctimas con nombres completos y algunos detalles de cómo ocurrieron los hechos. Fundaredes denunció ante la Defensoría del Pueblo la violación de derechos y los tratos inhumanos contra los migrantes retornados en los refugios habilitados por las autoridades venezolanas para cumplir la cuarentena durante la pandemia de la COVID-19. Lugares donde no se garantizan las condiciones mínimas de alojamiento, atención en materia de salud, ni tampoco se respetan los lapsos de aislamiento que deben cumplir las personas para permitirles llegar a sus destinos. Fundaredes realiza seguimiento constante a las vulneraciones de derechos humanos en Venezuela durante este tiempo de contingencia. En medio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, las carencias se superponen y se complementan para hacer más difícil la vida de los venezolanos. La falta de gasolina frena la distribución de alimentos, el comercio y la producción. Sin gasolina, el personal de salud debe exponerse a caminar varios kilómetros para llegar a sus guardias y los pacientes de enfermedades crónicas enfrentan un real riesgo de muerte. En algunas entidades, el 98% de las estaciones de servicio se encuentran sin combustible, agudizando la emergencia generada por la COVID-19, cuyas cifras de contagio y fallecimientos continúan en ascenso en todo el país. Fundaredes realizó una campaña en redes sociales para visibilizar la situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante el aislamiento social para prevenir la expansión de la COVID-19. El confinamiento ha disparado los casos de abuso infantil, maltrato, violencia física y psicológica, así como el acoso en línea, mientras el aislamiento incrementó los niveles de estrés e incertidumbre económica y profundizó situaciones de violencia intrafamiliar, especialmente el maltrato contra los niños. En Apure, el retorno forzado de migrantes venezolanos a su territorio de origen profundiza la transgresión de los derechos fundamentales, lo que ha generado protestas reiteradas en los refugios habilitados por las autoridades venezolanas. Los repatriados que protestaban en estos espacios fueron amenazados por presuntos integrantes de la guerrilla del ELN. En Táchira, más de 2.500 venezolanos se encuentran represados en la frontera colombiana, específicamente en las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario, Colombia, ya que no han podido cruzar al país debido a las limitaciones que viene aplicando el Estado venezolano. En Bolívar, Fundaredes denunció ante la Fiscalía Superior el incremento de la violencia mediante las pugnas entre grupos armados irregulares quienes tomaron la zona minera poniendo en peligro el hábitat, la vida y las tierras indígenas ancestrales. Los pueblos Yecuana y Sanema indicaron que estos grupos armados irregulares de origen colombiano, así como los llamados sindicatos, están destruyendo todo el ecosistema con la explotación minera ilegal. Denuncian además que en la zona el ELN y otros grupos armados irregulares mantienen laboratorios de coca que alimentan las actuaciones de organizaciones internacionales de narcotráfico. En Zulia se han registrado 14 asesinatos de mujeres durante los meses cumplidos de cuarentena. La mayoría de estos casos han ocurrido en espacios privados, las viviendas de las víctimas, siendo el agresor un familiar directo. Cerca de 37 mujeres han solicitado atención psicológica, presencia policial, asesoría legal, atención médica o insumos médicos. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.